Bienvenidos al curso de estética. En esta primera sesión nos ocuparemos de entender cuál es la posición de la estética previa a su concepción filosófica. Vamos a decir a grandes rasgos que el término estética surge a manos de Alexander Baumgarten. En su libro A Estética lo trata como una teoría de lo sensible, en términos de que está muy influenciado por los empiristas de ese tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII. A grandes rasgos podemos decir que la estética forma parte como una rama fundamental de la filosofía. La filosofía está compuesta por lógica, por ética, teoría del conocimiento, metafísica y también estética. La estética generalmente se entiende como ese estudio por la belleza, ese estudio que se preocupa por la sensibilidad. Sin embargo, también se preocupa por la percepción, por ejemplo, o también por la asimilación de los fenómenos. Incluso podemos ver que en la estética interviene una teoría de lo grotesco. Entonces la estética no solo se centra en la belleza, sino en todo lo que rodea al fenómeno de la belleza. Entonces, previo a conocer con esta idea, previo a conocer cuáles son los fundamentos filosóficos de la estética, cómo surgió, es necesario ver cómo fue evolucionando en sus primeras etapas. Vamos a llamar a estas primeras etapas como una primera concepción de una actitud estética. Lo vamos a ver en el momento paleolítico. En esta época, en esta era del ser humano, caracterizada por el uso de piedras en sus herramientas, vamos a ver dos elementos esenciales que reflejan una actitud estética. Primero, los cazadores eran artistas, en el sentido de que ya no solo se preocupaban por la utilidad, por ejemplo, de una lanza o de un hacha, sino se preocupaban también de adornarla con ciertos plumajes o pintarla con ciertos colores. Eso ya no solo refleja la utilidad, ya no solo buscan la utilidad, sino buscan además tener, como quien dice, un ornamento que refleje alguna, por ejemplo, característica social o lugar social que ocupan los individuos. Segundo, tenemos la pintura rupestre. La pintura rupestre se va a encontrar principalmente al suroeste, perdón, de Francia, en la cueva La Croix. Esta cueva estaba cubierta, era un mural donde se retrataban los eventos de caza principalmente en esa época. Ahí nos damos cuenta que se trataba de reflejar cuestiones sociales en sentido de eventos o hechos que acontecían al ser humano. Entonces él trataba de representarlos a través de una pintura burda en esa cueva. Posterior a estos primeros vestigios de actitud estética, vamos a encontrarnos con una actitud prelógica. Una actitud prelógica en el sentido de que no se había formado, por ejemplo, una concepción lógica del lenguaje, pero sí empezaba a verse un cambio en el tipo de arte. Recordando que en la actitud estética previa, el arte estaba muy apegado, por ejemplo, a la utilidad y a reflejar las cuestiones sociales, las cuestiones del mundo, los fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, en la actitud prelógica, ya entrando, por ejemplo, en los primeros siglos antes de Cristo en Grecia, se empezaba a ver que el arte empezaba a tomar ya no solo una preocupación por representar, digamos, el hecho como se observaba, sino empezaba a tomar, digamos, ideas o atisbos de un elemento abstracto. Entonces se empieza a formar, como quien dice, una concepción del arte abstracto. Ahora, aquí los coloqué previo al platonismo. Al inicio yo les mencionaba que la estética es una parte fundamental de la filosofía. Previa a conocer cuáles son los parámetros, digamos, cómo se fue modificando la estética ya como una parte esencial de la filosofía, vamos a ver cuáles fueron los primeros vestigios de estética en términos, por ejemplo, de la literatura y en términos generales previo a las escuelas filosóficas. Primero tenemos una figura fundamental, Hesíodo, el gran historiador. Aquí decimos que Hesíodo era un poeta nómico, en sentido que era un poeta que sus versos se apegaban más que todo a una cuestión ética, o sea, cómo había que actuar se reflejaba en sus versos, se reflejaba en sus palabras. Aquí podemos relacionarlo con el arte abstracto. ¿Por qué? Porque la poesía es abstracta. La poesía no refleja directamente la realidad como una formación lógica del lenguaje, sino que refleja elementos, por ejemplo, el sentimiento del autor, la época en la que el autor escribía. Entonces esos ya son elementos más abstractos.
En relación al concepto nómico del poeta, yo les colocaba aquí a Borges. ¿Por qué? Porque Borges también es considerado como un poeta nómico. Por ejemplo, está el poema Un poeta menor, que dice: la meta es el olvido, yo he llegado antes. Aquí Jorge Luis Borges eh, lo que trata de representar es que para el poeta es muy difícil sobresalir, que incluso puede fallecer el poeta y no lograr sobresalir. ¿Por qué? Porque no siempre es apreciado en su época actual. Entonces, en ese sentido, tanto Hesíodo como Borges mantienen ese paralelismo de una actitud nómica ante o que sus versos están contenidos dentro de una poesía nómica. Vamos a hablar de la teogonía. Aquí Hesíodo nos explica cómo surge la idea de belleza directamente. Recordemos que los griegos representaban mucho o gran parte de su cultura, gran parte de su sociedad estaba representada a través de divinidades. Por ejemplo, el dios Apolo estaba relacionado con la agricultura, Artemisa con la caza, etcétera. Entonces aquí Hesíodo nos explica el surgimiento de Afrodita. Existían dos grandes divinidades. Existía Urano y existía Gea. Gea siendo la tierra y Urano siendo el cielo. Ellos copularon y dieron a luz a Cronos, el tiempo. Cronos viene y por tratar de sustituir a su padre, le corta los genitales con su hoz. Los genitales caen al océano y de la espuma surge Afrodita. Afrodita, en ese sentido, estaba muy conectada a una noción sexualizada proveniente de los genitales de Urano. Entonces, aquí Hesíodo nos explica cómo surge, por ejemplo, la postura sexual, la postura bella del mundo a través de un acto de violencia, a través de un acto de rebeldía, por lo que surge esa diosa de la belleza. Entonces, seguidamente ya Hesíodo empieza a formar, por ejemplo, ya una teoría, no estética, pero una teoría preocupada por la belleza. Para eso se vale de un término. El término es calón-cacón, referido a una belleza mala, a una maldad hecha belleza. A eso se refiere como la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer va a distraer al hombre de sus digamos, rutinas diarias, de su trabajo, de su desarrollo personal, de la búsqueda del conocimiento. Entonces en ese tiempo la tomaban como una belleza malvada. Aquí también Hesíodo introduce el término de antonimia en noción de oposición, o sea, la antonimia de dos términos fundamentales dentro de la estética que vamos a repetir con mucha con mucha continuidad: el bien y la belleza. Para Hesíodo, el bien es lo útil, o sea, lo bueno es útil, es lo que puedo utilizar, mientras que lo bello es la totalidad. O sea, la belleza va a abarcar incluso lo útil, la belleza va a abarcar el bien. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que la belleza va a tener mayor prevalencia para Hesíodo sobre el bien, sobre la bondad. Como segunda figura dentro de la estética previo a su noción filosófica tenemos Homero. Homero va a indicar 4 grados de belleza, siendo el mayor el primero, el grado de lo líquido. Lo líquido en términos de las ondas, en términos de lo curvo, en términos de, por ejemplo, las olas, toda esa materia líquida, Homero decía es lo más bello. Después hablaba de la mujer. La mujer estaba compuesta también por esos elementos, por curvas, por ejemplo, en su cabello, en su figura. Él lo seleccionaba también como una gran, digamos, representante de la belleza. Después seguía el hombre. El hombre en un grado menor porque se dividía en 2 elementos fundamentales: la belleza de lo físico y la belleza de la virtud. Recordemos que Homero se considera que escribió la Ilíada. En la Ilíada, uno de sus personajes principales, Aquiles, era considerado bello, no solo físicamente, sino al ser tan valiente era virtuoso. Entonces llenaba toda la idea de belleza en un solo individuo.
Por otra parte, París era muy bello, pero era cobarde. Entonces no lograba, como quien dice, fusionar las dos ideas de la virtud y de lo físico. Entonces no era hermoso realmente. Después hablaba del último grado, es el de la naturaleza. La naturaleza es bella, las montañas, los lagos, los ríos, los árboles. Él hablaba de que la naturaleza pues complementa al hombre en un sentido estético. Aquí es muy interesante ver que, por ejemplo, Hesíodo ponía como a la belleza como el elemento que abarcaba a la totalidad, a todo. Y la belleza, por ende, abarcaba al bien, a lo bueno. Contrariamente, Homero decía que el bien era la idea fundamental, la idea que abarcaba todo. Después del bien, ya podíamos encontrar a la belleza dentro del bien. Esta es una idea que vamos a repetir más adelante. También Platón y Aristóteles la van a manejar, la idea del bien. Es un elemento esencial para, por ejemplo, entender la metafísica aristotélica y entender la idea de de Platón. Entonces, vamos a ir repitiendo estos conceptos: belleza, bien, bondad, etc. Pues aquí terminamos esta primera parte del curso, donde lo importante, lo que quisiera que se llevaran de forma sintética, es que esta primera etapa, tanto de Hesíodo, de Homero, de la actitud prelógica, la actitud estética, forman parte más que todo de una visión literaria. Todavía no entramos a las concepciones filosóficas de belleza, las concepciones filosóficas estéticas. En la siguiente clase nos ocuparemos ya de las primeras escuelas que se preocupaban por entender el concepto de belleza, el concepto de bien, etc.